Alguien que me recuerde. Como, Apagaste tu micrófono, Arely. como balance. Equilibrio, exactamente. Entonces, el estatus de equilibrio en el organismo se llama homeostasis y es la participación de todos los sistemas para mantener el funcionamiento total del organismo. ¿Con qué sistemas creen ustedes que trabaja funcionalmente hablando el sistema urinario? ¿Con qué sistemas creen que puedes hacer binomio o trinomio para trabajar? ¿Con quién? Digestivo. ¿Con digestivo? ¿Comentaste, Paulina? Con el cardiovascular. Perfecto. Con el cardiovascular, si va a regular presión arterial pues, y el manejo de los líquidos, pues necesita en algún momento dado, funcionalmente hablando, trabajar en combinación con el cardiovascular. ¿Qué otro? Eso ya lo vimos porque vimos, ¿se acuerdan? Aporte y consumo de oxígeno. ¿Qué otro sistema? Circulatorio. Ya lo tenemos, cardiocirculatorio. ¿Qué otro? Mm, ¿Con quién regula pH? pulmonar. Respiratorio. Con el respiratorio. Esos tres grandes sistemas les llamábamos sistemas vitales: cardiovascular, el respiratorio y el renal trabajan en conjunto para mantener la homeostasis, pero también trabaja con el endocrino, ya lo vimos, ¿no? Entonces tiene que trabajar en combinación con el endocrino. ¿Y con qué otro sistema pudiera tener relación? Pues con el nervioso, que también lo vamos a ver este semestre. A partir de mañana nos veremos en nervioso. Entonces, pues tiene relación con el funcionamiento de todos los sistemas para mantener la homeostasis. Y esas son las 6 funciones que yo ahí les puse en específico y que son las que vamos a tener en cuenta para cuando hablemos funcionalmente del sistema, ¿no? Regulación de líquidos, presión arterial, osmolaridad, equilibrio iónico, la regulación del pH, excreción de desechos, eso se nos había pasado, y la producción de hormonas. ¿Cómo qué desechos? ¿Qué desechos es cuál? Pues Fármacos, metabolitos de la sangre, por ahí. Perfecto. Vamos a ver, cuando veamos en la siguiente semana, en la semana 2, vamos a ver una función específica de la nefrona, que es la filtración, función específica del glomérulo, y vamos a ver cómo filtra todo el plasma, cuántas veces lo filtra y por qué es importante que filtre tantas veces el plasma, ¿no? Y al filtrarlo, pues ahí se filtran desechos, por ejemplo, urea, creatinina, se filtra todo lo demás, se filtra glucosa, se filtra sodio, potasio, pero eso no lo puede tirar hacia la orina, entonces lo tiene que recuperar. Entonces habrá fenómenos de filtración, pero la mayoría de los productos se van a reabsorber, algunos otros se van a secretar y al final vamos a tener un producto que se llama orina, en donde puede ir agua, algunos electrolitos, algunos metabolitos y hay sustancias de desechos. Como bien decía Rafael, pues algunos fármacos tienen su vía de degradación metabólica, a lo mejor en el hígado, y su eliminación a través del riñón o a través del mismo hígado por la vida. Muy bien. Entonces estas serían las 6 funciones básicas. Y la producción de hormonas, pues ya lo mencionábamos, ¿verdad? EPO y calcitrol. Muy bien. Entonces, el primer objetivo es la descripción de la anatomía y la histología de todo el sistema, que serían los riñones y las vías urinarias. Aquí para que se enfoquen, pues vamos a ver desde qué órganos o qué estructuras son las que componen el sistema y hacer un análisis de su forma, dónde están situados, qué forma tienen, su tamaño, su peso, qué es lo más general, para que posteriormente empezamos a ver su función. Vamos a ver quién irriga y quién drena el sistema.
¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero, pues ya sabemos su definición. Ahora, ya vimos sus funciones muy generales. Ahora vamos a ver quién lo compone. Entonces, ¿qué elementos componen el sistema? Pues vamos a tener que son los riñones como órganos funcionales, un par de riñones, dice, pareciera que es muy lógico, ¿no? Pues son dos, pues es muy fácil, sí, pero ¿habrá quien solamente tenga un riñón? Pues sí, y es funcional, pues ustedes me van a contestar, porque el caso que vamos a abrir a lo mejor está relacionado con esto. Entonces, tenemos que el sistema está compuesto por dos riñones como estructuras funcionales, dos ureteros que son, ya los demás son estructuras de conducción, es decir, simplemente nos van a servir para conducir el producto final que sería la orina a través del sistema. Dos ureteres, que son estas estructuras que les muestro por aquí, los vamos a ver específicamente, que van a desembocar en una estructura hueca que sirve de almacenamiento, que es la vejiga. Y la uretra como parte final del sistema. El sistema la uretra ya la habíamos descrito en la parte de reproducción, porque cumple la doble función. Entonces vamos a ver aquí como una estructura que nos sirve para la vía final o disposición final de la orina hacia el exterior. Entonces, dos riñones, dos ureteros, una vejiga y una uretra. Vamos a describir la primera estructura, que serían los riñones. Pues primero vamos a ver dónde están localizados. Alguien que me comente acerca de las cuestiones más particulares de su localización anatómica, aunque ya lo estén viendo en la diapositiva, pero si ya lo leyeron, que lo comente. ¿Esos riñones dónde están? ¿Dónde están situados? ¿A qué nivel? Pues según yo, están en la cavidad abdominal. Son retroperitoneales, es decir, que pues no están cubiertos por el peritoneo. Están dos y están pegados a la parte posterior de la pared abdominal. Sí, muy bien. Característica muy importante, que son retroperitoneales. Por ejemplo, si hay una lesión, un sangrado, por ejemplo, en el riñón, pues la hemorragia no sería detectada dentro del peritoneo, ni provocaría irritación peritoneal, sino más bien se acumularía en el retroperitoneo. ¿Qué otro órgano es retroperitoneal con el que puede estar ahí teniendo una relación anatómica? Pues una parte del páncreas, maybe. Perfecto, sí, muy bien. Entonces, el páncreas y los riñones son estructuras retroperitoneales. Muy bien, eso es importante, como les decía, porque no los vamos a encontrar dentro de la cavidad peritoneal y muchas de las manifestaciones no son peritoneales, serían retroperitoneales. Están ubicados en un espacio por atrás del peritoneo, que son las fosas renales. Si se fijan en la imagen que les puse aquí, van a ver que uno de los riñones tiene una altura diferente el de la izquierda tiene una altura diferente al de la derecha. ¿Por qué creen ustedes esa diferencia? Fíjense, uno tiene la altura más o menos a nivel de T11. ¿Sí? ¿Perdón? Que el derecho está como que más para atrás por el hígado. Un poco más hacia abajo. Entonces, el nivel va de T11 hasta L3 o de T12 hasta más o menos a L4. Entonces el riñón izquierdo está más arriba y el riñón derecho está un poco más abajo, y eso es debido a el espacio que ocupa el hígado lo desplaza un poco más hacia abajo. Eso es importante. Vean la situación que guardan, la relación que guarda con la columna, están exactamente a los lados de la columna, y guarda relación específica con algunos órganos. Si se fijan, el riñón del lado izquierdo, ¿con qué estructura está relacionado acá arriba?
Ah, no es cierto, el vaso. El vaso. El vaso, perfecto. El lado derecho tendría el hígado en la parte de arriba. El páncreas estaría por el frente y el colon estaría por debajo. Entonces, estructuras o órganos con los que tiene relación, pues sería con el vaso, con el hígado, con el intestino, con el páncreas, ¿sí? Cada uno una relación muy particular. Si se fijan, tiene una posición regular, normalmente no se mueve, tiene poca movilidad, está sostenido, ahorita lo vamos a ver que está sostenido por diferentes fascias y ligamentos y lo mantienen ahí. Y se han fijado, esto es importante porque las estructuras huecas que salen del riñón, por ejemplo el uretero que saldría por aquí, este es el uretero, necesita estar permeable, es decir, que la orina que se produzca pues esté circulando o drenando de manera adecuada hacia la vejiga. ¿Qué pasa si este riñón por algún traumatismo se desprende de su sitio y queda colgando? Pues quedaría acodado el uretero y la orina producida no se drenaría adecuadamente, entonces empezaría a infiltrar de orina ese riñón, eso se llama hidronefrosis. ¿En quién es frecuente que se caiga un riñón? Así se llama nefroptosis. ¿Se ha fijado que los jugadores de fútbol americano, por ejemplo, utilizan unos aditamentos que se llaman riñoneras? Entonces es para proteger, porque un traumatismo en la región lumbar, en la fosa renal, puede desprender el riñón de sus inserciones y caerse, se llama nefroptosis. ¿Cuál es el problema? Pues que en un momento dado quedarían acodadas las vías de drenaje y ese riñón empezaría a infiltrarse de orina y eso es patológico. Produce la orina, pero la orina es tóxica para el mismo riñón. Los pacientes con obstrucción de la vía urinaria pueden producir hidronefrosis, lesión del tejido renal y insuficiencia renal por obstrucción, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante conocer la posición, sí. ¿Por qué? Porque el riñón izquierdo lo vamos a encontrar más arriba, el riñón derecho abajo. Va de T11 hasta L3, ¿de acuerdo? Sabemos que el riñón derecho debe estar más abajo y es una posición normal, porque de repente hacemos un urograma excretorio y vemos que, no están simétricos. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que hay una relación anatómica. Está el diafragma por arriba y guarda relación estrecha con la columna, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Y qué características tiene? Ahí están las dimensiones. Fíjense, dan un margen de 12, 7 por 3, es decir, 12 de longitud, 7 de ancho y 3 de espesor. Es importante conocer el peso y el tamaño. ¿Por qué creen ustedes? Dice, qué capricho, pues lo voy a estar midiendo. Pues sí, si hacen cirugía o si hacen algún estudio contrastado, les van a reportar el tamaño del riñón, ¿no? Y si les dicen, trae 15 centímetros, ¿qué van a decir? Pues eso no es normal. ¿Es pequeño o es más grande? Si les dicen 15 centímetros. Pues está hipertrofiado. Está grande, entonces un riñón arriba de 12 centímetros, pues yo ya no lo considero normal. ¿Qué tiene? Pues a lo mejor es un tumor o es un riñón hidronefrótico, entonces ya no es normal. Por eso el capricho de que sepamos dimensiones. 12 centímetros por 7 por 3 de espesor. ¿Qué tal si les reportan un riñón de 7 de longitud por 4 y tal vez no les reporten el espesor, pero le dicen, mide 7 por 4? ¿Qué pensarían? Pues es esto, miren, pues es un riñón atrófico, es un riñón pequeñito, pues eso no es normal. ¿Está funcional? Probablemente no. Está ahí, pero no es funcional. Tal vez el riñón que está a un lado es el que lleva toda la carga de toda la función, mientras que el atrófico no lo hace. ¿Por qué está atrófico? Pues a lo mejor un jovencito que hizo infección de vías urinarias en su infancia, se infectó, le dieron tratamientos, volvió a infectarse y de repente hizo cicatrización y quedó atrófico. Es funcional, pues a lo mejor perdió mucho del parénquima renal, que ahorita vamos a ver qué es, ¿de acuerdo?
Les puse ahí el peso. ¿Alguien leyó algún otro peso en alguna de las referencias bibliográficas? El peso, 150 gramos. ¿Es importante? Pues sí. Habría que ver si es un riñón aumentado de tamaño, pues si está pesado más de lo normal, pues pudiera ser una hidronefrosis, un tumor, por ejemplo. Y ahorita que veamos su circulación, vamos a ver que mucho de la circulación del riñón se calcula por gramo de tejido funcional. Entonces decimos, el riñón tiene un flujo de 1.200 mililitros por minuto, pero lo adecuado es decir, tiene un flujo de 400 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido renal funcional, ¿de acuerdo? Es una manera de ser un poco más específicos. ¿Vamos bien? Entonces ya sabemos que mide 12 por 7 por 3, pesa 150 gramos cada uno y tiene un color ocre o rojo vinoso. ¿Por qué será importante el color? Pues porque puedes detectar anomalías nada más viéndolo, como por ejemplo si llegara a estar un color más oscuro, podrías detectar que hay necrosis o cualquier otra cosa. Por ejemplo, que estuviera isquémico, ¿no? A lo mejor está acudado, es una nefroptosis, la parte arterial deja de suministrar flujo adecuado y cuando entran a cirugía se encuentran que el riñón está negro o morado. Entonces el cambio de coloración en ese momento les indica que está sufriendo un proceso isquémico o muy probablemente necrótico, ¿verdad? O si encuentran que está pálido, pues es un riñón que está de baja perfusión. A veces operamos a los pacientes en estado de choque y se encuentran ustedes que hay una palidez en todos los tejidos y dices, tú, se nota la palidez, pues se ve un órgano que tiene un flujo sanguíneo bajo, ¿no? Pálido porque no le está llegando sangre. ¿Qué órganos son los que sufren primero cuando hay hemorragias? Pues el primero, a ver. Los riñones, ¿no? Sí, el primero es el riñón y el hígado, aunque usted no lo crea. Entonces, los pacientes que hacen choque hipovolémico, por ejemplo, lo mínimo, aunque lo reviertan rápido, se lo saquen rápido del estado de choque, lo mínimo que va a tener es necrosis tubular aguda. Vamos a ver por qué sufren los túbulos. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que veamos la disposición, las nefronas, sus túbulos, sobre todo las asas, la asa descendente y la ascendente bajan hasta la médula renal. Y la médula renal siempre está sometida a bajo flujo, siempre está en condiciones de hipoxia. Por lo tanto, si un paciente pierde volumen sanguíneo, esa hipoxia se exacerba y lo mínimo que les va a dejar en 72 horas, esperen que haya necrosis tubular aguda, pero como una patología como secuela del estado de choque. Para eso nos sirve todo. Es simplemente el conocer cuánto pesa, cuánto mide, qué color tiene. Estos eran los ejemplos. El que tienen aquí a la izquierda es un riñón hidronefrótico. Aquí se enclavó un cálculo en la vía urinaria, es decir, aquí en el uretero, impidió que drenara la orina adecuadamente y la orina empezó a infiltrar el riñón. Entonces se llama hidronefrosis, pareciera que es un riñón lleno de agua. Está infiltrado porque aumenta la presión hidrostática del líquido dentro de los compartimentos de drenaje y empieza a infiltrarse el riñón. Es un riñón hidronefrótico. Es un ejemplo simple. Bien. Seguimos con la anatomía. Pues ya vimos dónde está situado. Está situado a un lado de las vértebras, de la columna torácica y lumbar, y tiene una forma muy particular. Es una forma como si fuera un frijol
una concavidad que da hacia la parte media, es decir, hacia la línea media. Esto es importante porque podrán encontrar ustedes que esta forma puede estar perdida en algunos riñones en herradura, por ejemplo, ¿sí? Son malformaciones congénitas. Entonces, la superficie cóncava, que es la parte donde está el hilio, que es donde ingresa la arteria y sale la vena, sale el uretero, se llama ilio renal. Y esa concavidad da hacia la columna, hacia la línea media, la columna vertebral, la línea media. Y es el sitio en donde ingresan o egresan estructuras como la arteria renal, acá arriba, sale la vena renal y también sale el uretero, también los linfáticos y las estructuras del sistema nervioso, el minero. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos su forma, donde está localizado, y vamos a empezar a ver algunas de las estructuras con las que está relacionado y que lo mantienen en su posición. La foto es muy mala y es para que vean las capas que lo recubren. La más próxima al riñón, es decir, íntimamente adherida al riñón, se le llama cápsula renal, es decir, el riñón está envuelto por un tejido conectivo resistente, que es la cápsula renal. Esa puede ser importante porque cubre el tejido renal. Muchas veces hay hemorragia, alguna lesión por un traumatismo, grado 4, por ejemplo, y el hecho de que esté la cápsula íntegra muchas veces controla el sangrado y es la manera como se empieza a sangrar, se forma el hematoma y la misma cápsula renal contiene ese sangrado y evita que siga sangrando. Es la capa más íntima, la más externa del riñón, pero de estas tres que les voy a mencionar, pues es la más próxima al riñón. Luego tenemos una cápsula. Doctor, que es, dígame. Perdón, ¿la cápsula renal es fibrosa? No, es elástica, es muy fina. Necesitas, es como si fuera una tela de cebolla, más o menos sería la transparencia, es completamente transparente, es laxa, transparente. Y no a simple vista no se observa. Tienes que hacer una disección muy cuidadosa para poderla separar del tejido renal, ¿sí? La siguiente es una cápsula adiposa, esta que se ve aquí. Esa es una cápsula que es como un cojín alrededor protector del riñón, que junto con la más externa, que sería esta, que esta ya sería la cara posterior del peritoneo, pues forma un ligamento o una fascia renal. Y estas tres estructuras, en general, mantienen al riñón en su posición. Entonces, por eso lo vemos suspendido en la fosa renal. Bueno, pues porque tiene los ligamentos, que sería la fascia renal, el más externo, que sería una capa intermedia que amortigua traumatismos y lo protege, que sería la adiposa, y una más interna que está íntimamente adherido al tejido renal, que es la cápsula renal. Bien, este es un corte transversal para que vean la disposición que tiene. Miren, están los riñones en el retroperitoneo. Todo esto sería el peritoneo. Y los riñones quedarían por fuera, hacia la parte posterior. Aquí en el lado derecho de la imagen, perdón, izquierdo de la imagen, pero sería a la derecha en el cuerpo humano, pues tendría relación con el hígado. Y en el izquierdo con el vaso, con el colon y el duodeno en la parte anterior e inferior, y con el páncreas. Ven, aquí está el páncreas adelante de ellos. Estas son las estructuras. Aquí está la aorta, estaría la cava, las renales, las arterias renales y las venas renales. Este es un corte transverso, pero para que vean dónde están las fascias. Miren, la renal pues sería la más íntima al riñón.
La adiposa pues, es esta capa gruesa de grasa que está aquí alrededor, y la fascia renal es la más externa, la que en un momento dado se continúa con el peritoneo, que sería el peritoneo posterior, ¿verdad? Y esa lo mantiene, estas tres estructuras lo mantienen fijo. Si alguien les pregunta qué estructuras son las que mantienen el riñón en su posición, ustedes pueden decir que esas tres estructuras lo mantienen en su posición, ¿sí? Y vean la relación que guarda con la columna vertebral aquí al centro. Si tienen alguna duda, nos detenemos, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos la descripción macroscópica, cómo es, dónde está situado, qué forma tiene, qué color, qué peso, qué tamaño. Y ahora si hacemos un corte, vamos a ver macroscópicamente qué estructuras pueden llamar la atención. Esto es lo que pueden ustedes ver a simple vista, no es un corte microscópico, sino a simple vista podemos ver estos cambios de coloración y verían que en la parte más externa del riñón, aquí quitamos una parte del riñón, digamos la cara lateral o anterior, perdón, y dejaría al descubierto las estructuras internas. Por eso aquí en la diapositiva le pongo anatomía interna de los riñones y se van a encontrar estructuras que a simple vista las pueden identificar. Lo más que sería la corteza, y esta sería la médula. Entonces la corteza es la capa más externa y la médula la más medial o la más central. ¿Por qué es importante? Porque si se fijan aquí, van a ver estructuras. Esta estructura que aquí en el dibujo del tórtoro, ya vieron que le puso neurona. ¿Sí lo habían visto? Pues es nefrona. Entonces, aquí van a ver que la nefrona, una parte de ella, todos los glomérulos, la mayoría de ellos están en la corteza, y el asa de Henle se mete a la médula, y eso es muy importante porque vamos a ver mecanismos de mantenimiento de la osmolaridad de la sangre y la orina, se llama mecanismo de contracorriente, en esta zona, en la región de la médula. Entonces estas nefronas, está su glomérulo acá arriba, el túbulo contorneo proximal, pero el asa de Henle se mete a la médula. Por eso les decía que bajo condiciones de isquemia los que sufren es esta zona y hacen necrosis tubular, es decir, lo que se muere de las nefronas en pacientes en estado de choque son estas partes de los túbulos, que es la parte más isquémica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a la descripción de estas estructuras internas, porque si se fijan, tenemos la parte de la corteza renal. Esta es la parte más externa y lo van a ver con un cambio de coloración, es diferente a la médula. Esta, si se fijan, la médula tiene unas estructuras que parecen unos triángulos, ¿sí? Y es muy fácil diferenciarlos. Llegan al borde, la corteza llega desde el borde externo hasta el borde de las estructuras medulares, que serían las pirámides, ¿de acuerdo? Eso es la corteza renal. Ya les dije por qué es importante, porque ahí están casi todos los corpúsculos renales de las estructuras funcionales del riñón, que son las nefronas. Hay una porción de tejido, si se fijan, una porción de tejido de la corteza que se mete a la médula, pero sigue siendo corteza. Ese tejido se llaman columnas, ¿sí? Tienen un nombre propio. ¿Alguien lo leyó? ¿Columnas de qué? Renal. Bueno, normalmente yo así me gusta. No les doy el nombre propio porque luego se les olvida el nombre propio y ya se perdió el conocimiento. Entonces se llaman columnas renales, es lo adecuado. Pero tienen un nombre, se llaman columnas renales de Bertin. Es importante porque se los pueden preguntar en algún examen y no soy yo el culpable, ¿de acuerdo? Aunque yo diseñé parte del Canvas, si les preguntan ese nombre, cuando menos ya saben que se llaman columnas renales de Bertin, y que no es otra cosa más que
parte de la corteza que se mete, que son, aquí les puse este cuadrito morado, es parte de la corteza que se mete hacia la médula. Luego, pues sigue siendo tejido de la corteza renal. ¿Está bien? Bien. Siguiente estructura, ya vimos la corteza y por qué es importante. Ahora vamos a ver la parte más medial, que sería la médula. Se lo puse aquí como un triángulo. Son esas estructuras triangulares. Y si se fijan, están como si estuvieran estriadas. ¿De acuerdo? Estas se llaman pirámides renales y tienen esa forma, esa estructura estriada, porque vean, cada una de estas estrías corresponde a los túbulos colectores de la nefrona. Entonces, lo que vemos son los colectores de varias nefronas y todas bajan hacia y desembocan en una estructura que se llama papila. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Entonces, esa forma triangular se llaman pirámides. Entre una pirámide y otra tenemos las columnas renales, que es parte del tejido cortical, y todas desembocan hacia un vértice. En el vértice se llama papila, ¿sí? La papila de cada una de estas pirámides es el sitio de desembocadura del drenaje de todos estos túbulos colectores de las nefronas, que ya aquí ya están transportando la parte final del líquido, que sería la orina, y lo lleva a los sistemas de drenaje, que serían los cálices. Este cáliz se llama cáliz menor. Cada pirámide desemboca en una papila, esta papila en un cáliz menor, y la unión de 3 o 4 cálices menores forman un cáliz mayor. Entonces esa es la estructura en general. Importante que aquí la médula tiene estructuras tubulares, que son los colectores y las asas de Henle. Significa que lo que vamos a encontrar en la médula renal, pues es la mayoría de los túbulos, ¿sí? Y les decía, normalmente el flujo sanguíneo, que lo vamos a ver ahorita, llega mejor a la corteza, tiene un mejor flujo en la corteza, y conforme se adentra hacia la médula, baja el flujo de perfusión. Entonces decimos que la médula renal, que son todas estas estructuras, siempre está en condiciones de baja perfusión y de baja perfusión sanguínea, están en condiciones de hipoxia, y son los primeros que sufren cuando hay un estado de choque. El paciente que sangró, lo mínimo que van a encontrar es de que se necrose esta parte. Y se llama insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda, y es reversible. Eso se puede revertir, al final se recuperan. Se dañaron algunas nefronas, pero se van a recuperar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Sofía. Cuando estaba leyendo encontré un concepto que es el lóbulo renal, pero no... ahí está, ya Ah, la diapositiva. muy bien, lo llamaste. El Sí. hilo solamente es como un huequito, ¿no? Donde salen los vasos y los ureteros. Bueno, el hilo sería, aquí aprovechando esta imagen, es esta parte, el sitio en donde ingresan y egresan a estructuras, pero están metidas en un hueco, y ese hueco se llama seno renal. ¿Sí? Ahorita lo reafirmamos. El hilio serían pues todas estas estructuras que entran o salen del riñón, arteria, vena y la pelvis con su uretero, ¿sí? Pero todo este hueco que se forma, si te fijas aquí, este hueco se llama seno renal. Pero está bien, este es el hilio renal. ¿Está bien? Okay. Gracias, doctor. De nada, tu pregunta era, ¿qué es el lóbulo renal? Porque van a ver, ahorita lo vamos a ver, cómo cuando entra la sangre al riñón, sufre, más bien la circulación, pues se va dividiendo
por segmentos y por lóbulos. Entonces es conveniente que sepamos qué es un lóbulo renal, es este, y qué estructuras lo componen. Entonces son 3 estructuras. Es decir, hay un lóbulo renal y lo compone una pirámide con su corteza y la mitad de la columna que hay ahí, ¿sí? La mitad de la columna que está al lado, junto con la pirámide y la corteza, todo esto forma un lóbulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Pues porque ahorita que veamos la irrigación vamos a ver que la sangre arterial llega a través de la arteria renal, da segmentarias y da lobulillares. Y esto es valioso que ustedes lo sepan, porque en algún momento dado pueden tener un riñón traumatizado o con una herida por arma blanca o una herida por proyectil arma de fuego. Y la herida puede afectar esta zona acá arriba. Tenemos que quitar todo el riñón si no podemos controlar la hemorragia. Pues no, porque conocemos la anatomía y sé que esta arteria que va aquí, puedo ligarla y quitarle solamente este segmento. Entonces, si está traumatizado aquí arriba, está sangrando y no lo puedo controlar, yo puedo ligar esta parte de la arteria, esta segmentaria, y nomás le quito este polo. Y le dejo 3/4 de riñón sano. Entonces, eso es lo valioso de conocer la anatomía. Y saber que son lóbulos, o sea, esos lóbulos tienen su arteria, tienen una vena de drenaje y tienen sistemas colectores. Si se fijan a dónde drena esta pirámide, pues drena a un cáliz menor, entonces tienen su sistema de drenaje, recibe irrigación por una arteria y tiene el drenaje de una parte de su vena. ¿De acuerdo? Por eso es importante el conocimiento de eso. ¿Están de acuerdo? Entonces, contestado, Sofía, sabemos ya lo que es un lóbulo. Si hay alguna duda, lo comentamos. Y bien, y cuando hablemos, es que se dañó el parénquima o tuvo una lesión parenquimatosa del riñón, para que sepamos qué estructuras están comprendidas en el parénquima, pues es la parte funcional, sería corteza, médula, y si se fijan ahí está bien involucradas las estructuras funcionales del riñón, que son las nefronas. Entonces, si decimos, ¿cuál es el parénquima? ¿Qué tejido es el que compone el parénquima o porción funcional del riñón? Entonces, la corteza con la médula, involucrando lógicamente todas las estructuras funcionales de las nefronas que están involucradas. Y esta imagen me gusta porque ustedes pueden ver la distribución normal de una nefrona, o sea, está el glomérulo, túbulo contornado proximal, la descendente de la ceja, la ascendente, y luego los colectores. Se pueden juntar varios colectores de varias nefronas en uno solo, y al final drenar su contenido tubular en la papila, que es el vértice, y de aquí al cáliz menor. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Si quisiéramos dividirlo como en la parte que es colectora y la que es excretora, entonces, ¿a partir de los cálices menores es colector? Depende, o sea, de qué estructura estamos hablando. Si es la nefrona va a tener, por ejemplo, aquí tenemos el glomérulo y tiene el túbulo contornado proximal. Esa es una estructura que puede reabsorber y puede secretar. Y al final, la última parte es la parte del colector, es excretora meramente. A partir de ese momento, ya los demás sistemas, la demás parte del sistema que sería eso ya nada más es de transporte. ¿Sí? Ya desde el cáliz, ahí ya es orina, y ya no hay ni reabsorción ni secreción. Ahí ya simplemente es coleccionar la sangre y transportarla hacia las otras partes del sistema, que sería
los cálices mayores y la pelvis renal para pasarlo al uretero. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya en esta parte, a partir del cáliz, aquí ya no hay ninguna función ni de secreción, ni de reabsorción, ni de filtración, mucho menos. ¿De acuerdo? Simplemente es colectora y de transporte. Yo tengo una pregunta. No hay más función. Gracias. Sí, de nada. A ver, Fernanda, dime. Entonces, en la médula están los túbulos colectores de las nefronas. Sí, aquí los tienes. Y, Casi. Y las asas de Henle, alguna parte de los túbulos, esos están en los conductos papilares. ¿O cómo? Estos sí serían, estas estructuras estriadas, pues serían en realidad componentes del asa de Henle y los colectores le darían esa forma estriada. Que macroscópicamente, si nosotros abrimos el riñón, lo que vemos es esto. Pero en realidad lo que está ahí involucrado son túbulos, asas ascendente y descendente, y los colectores. Sí, Fernanda. Ok, gracias. Como les decía, y si se fijan, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, que aquí se lo señalo, esos dos están casi todos, según el tipo de nefrona, las vamos a ver. Hay dos tipos de nefronas, unas muy grandes, con asas muy grandes, y otras con asas más cortitas. Pero veamos los túbulos contorneados, casi todos están en la corteza, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se llevan a cabo las funciones de reabsorción y de secreción. Lo vamos a ver muy puntual en la siguiente sesión, que sería el jueves. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Vamos bien? Yo tengo una duda. Eduardo, muy bien, adelante, Eduardo. ¿Qué tipo de tejido hay en el intersticio de la médula? En el intersticio, entre lo que ahorita lo vamos a ver muy puntualmente en la sesión siguiente, pero aquí, en estos espacios, vamos a ver que aquí, en paralelo a los contorneados, está el intersticio. Es un espacio tisular, son células renales, pero lo más importante que aquí hay, lo vamos a ver, hay vasos paralelos a los túbulos que se llaman vasos peritubulares, y es con lo que se reabsorba del túbulo, pasa al intersticio y del intersticio al capilar peritubular. Entonces por eso es importante ese espacio. Va a manejar una presión hidrostática que lo veremos con detenimiento, que es importante para que se mueva el elemento que se va a reabsorber de la nefrona, del túbulo, y es recogido por el capilar peritubular. Ahorita en unas diapositivas más adelante lo vamos a ver. Y también, Eduardo, aquí hay células que son importantes porque esas células intersticiales, algunas son especializadas y son las que producen la eritropoyetina. ¿De acuerdo? Por eso les decía que el paciente que tiene insuficiencia renal fue porque perdió tejido funcional. Estos riñones a lo mejor están chiquitos, cicatrizados, atróficos, no hay tejido funcional, se perdieron células intersticiales y no hay quien produzca eritropoyetina. Por lo tanto, el paciente insuficiente renal crónico está anémico. Hemoglobinas de 5, cuando lo normal ya sabemos que es de 14. Imagínense, con 5 un ser vivo normal no puede ni siquiera levantarse de la cama, ¿no? El paciente insuficiente renal son más o menos las hemoglobinas que maneja. ¿Está bien? Lo vamos a ver con detenimiento, claro, pero sí, la célula intersticial tiene la función de que es el espacio que hay entre el túbulo y el capilar peritubular. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Cómo la sustancia que va dentro del túbulo se tiene que reabsorber, se tiene que salir del túbulo y pasar al capilar. Por ejemplo, la glucosa se filtra, el 100% de glucosa se filtra y pasa al túbulo contorneado proximal. Pero esa glucosa, el 100% se tiene que regresar a la circulación. Entonces, el túbulo se pasa al intersticio y al capilar peritubular.
es importante ese mantenimiento de la homeostasis entre estos tres espacios, ¿verdad? Sí, muy Doctor, bien. Sí, dígame. Disculpe, por ejemplo, si hubiera una lesión o algo involucrado ahí que tuviera que resecar alguna parte del riñón, por ejemplo, la parte superior, ¿se puede dejar la glándula suprarrenal ahí funcionar ya que no es de la misma irrigación? Son sistemas independientes, pero, o sea, están íntimamente relacionados, anatómicamente relacionados, pero su circulación y su funcionamiento son completamente diferentes, son sistemas diferentes. Pudiera ser. Recuerda Ok. que la circulación de la suprarrenal, por ejemplo, viene de una diafragmática. Entonces, si no está lesionada, pudiera ser, pero si involucró ahí la lesión, el polo superior, y pues de paso se llevó la suprarrenal, pues la tienes que ver. Ok. Tengo otra pregunta ahí, así nomás por curiosidad que me vino. Si tuvieras que quitar entonces también la glándula y parte del riñón, aunque te quedara funcionalmente el otro igual, el hecho de que nomás tengas una glándula, no conlleva que esta se hipertrofie como para suplir la función de la otra. Sí. ¿Eso no te da más probabilidad de sufrir algún cáncer o tumor por el hecho de ser tejido glandular? Claro, sí, pudiera ser. Y no, bueno, el hecho de que muchas veces tomamos a los pacientes para como donadores vivos y les quitamos un riñón, bueno, le estoy ayudando para el cierre de caso, pero si ustedes le quitan un riñón a un donador vivo para pasárselo al hermano, al hijo, y el que quede con un solo riñón, ese riñón hay una hipertrofia funcional. En este caso es más funcional porque son estructuras de filtración, reabsorción, pero en el caso de que fuera una glándula, yo con la glándula suprarrenal lo que es el soporte en el metabolismo, la fase metabólica del estrés, a través del funcionamiento de la corteza y la producción de aldosterona para el control regulatorio del sodio. Entonces, el hecho de que sea glandular, pues conlleva una hipertrofia de estas glándulas para producir las hormonas adecuadas, el cortisol, los glucocorticoides y la aldosterona, los mineralocorticoides. Los andrógenos no es tan importante porque la cantidad de andrógenos que produce es mínima, pero sí pudiera, o sea, una hipertrofia, sea lo que sea, pues es un aumento en el tamaño tratando de compensar una función. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Gracias, doctor. De nada. Vamos a ver un poquito de quién irriga los riñones y qué particularidades tiene. Les decía, miren, este es el flujo sanguíneo renal. Fíjense, ¿cuánto habíamos quedado que pesaba? 135. 150. Ah, bueno, 135, 150. Ok, pues eso es bien poquito en relación al cuerpo, ¿no? O sea, 150 gramos, pues el porcentaje de masa que ocupa el riñón pues es poco. Es un órgano pequeño, digámoslo así. Pero fíjense cuánto se lleva el 25% del gasto cardíaco, 25%. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal, jóvenes? 5 litros por minuto. Perfecto. Entonces, si el corazón está bombeando 5.000 mililitros por minuto, fíjense lo que se lleva el riñón, se lleva el 25%. Esos 5, divídanlo entre 5 o entre 4. ¿Cuánto les da? Más o menos esto, miren. 1.200 mililitros por minuto. Es decir, una estructura muy pequeña recibe un gran flujo o un gran porcentaje del gasto cardíaco. Más o menos 400 mililitros por cada 100 gramos de tejido renal minuto. Si vamos que daban 150 gramos, entre los dos, ¿cuánto es? 300. 4.000 mililitros, 400 mililitros por 3, más o menos les da esto, 1.200 mililitros. Se lleva una cuarta parte del flujo del gasto cardíaco. Entonces, un órgano tan pequeño con un
gran flujo sanguíneo. ¿Por qué creen que es importante que sea tanto? Eso ya tiene que ver con función fina, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pues para poder lograr filtrar la mayor cantidad de cosas. Sí, perfecto. Entre más veces pase la sangre por el riñón, va a ser más fácil que depure la sangre, ¿verdad? Eso tiene mucha lógica. Si necesito filtrar bien, depurar bien la sangre, pues entonces la paso más veces por el órgano que la va a filtrar, ¿verdad? Entonces es por eso. Lo vamos a ver detenidamente en la parte de fisiología. Bien interesante porque todo lo que se filtra se devuelve a la sangre. En realidad no se pierde gran cosa. ¿Cuánto es el volumen de orina al día? En Como 2 condiciones litros, ¿no? más o menos, como 1500 a 1800. Si eso lo vemos, es el 1%, el 1% de todo lo que filtra el riñón. Entonces, se filtran 180 litros y al final se elimina solamente 1800. Todo eso que lleva, pues lleva el agua que no se requiere, los electrolitos que no se requieren, todas las toxinas, elementos tóxicos de desecho, una cantidad. Si hay mucho calor, ¿cómo creen que afecte el volumen urinario? Se está haciendo mucho calor como por allá en Hermosillo. Se reduce, ¿no? Se reduce, entonces el riñón lo que hace es jala el agua y deja una orina concentrada. Pero ¿qué pasa si está haciendo frío? Entonces hay vasoconstricción, aumento del volumen de filtrado y aumenta la diuresis. Entonces es un mecanismo muy fino de regulación, ¿no? Si estamos todo el día tomando agua o café, ¿qué va a pasar con el volumen urinario? Pues va a aumentar también. Aumenta. Va a aumentar. Entonces, esos 1800, 1500 a 1800 es en promedio, pero eso puede variar según a las condiciones de Hermosillo, a las condiciones de Toluca o a las ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien, vamos a ver la parte fina de la irrigación. Sabemos que recibe más o menos el 25% del gasto cardíaco, pero a través de qué llega, qué estructuras son las que en general, y aquí en esta imagen ustedes pueden ver la llegada, bueno, no se ve la arteria renal de ese lado, porque está atrás de la vena, pero es rama directamente de la aorta, la renal. Entonces son vasos muy grandes los que irrigan el riñón. Entonces la irrigación arterial llega a través de las arterias renales, rama directa de la aorta. Aquí estamos en este ejemplo, en esta imagen, es a través de la arteria renal, rama directa de la aorta. Y su drenaje es a través de la vena renal, o sea, del lado derecho, del lado izquierdo, del lado derecho, la vena renal que desemboca directamente en la vena cava inferior. Si se fijan, una vena renal está grandota, ¿sí la ven? Esta vena renal, la del lado izquierdo es más larga, es mayor que la del lado derecho. Por eso cuando se busca un donador, ¿cuál riñón quitarían para donárselo al papá o que el papá le vaya a donar al hijo? ¿Qué riñón buscarían anatómicamente quitar para trasplantarlo? Pues yo me iría a quitar este izquierdo porque me va a dar la oportunidad de tener una vena muy grande y una arteria más grande que el lado derecho. Si yo tomo aquí tengo que cortar, entonces me va a dejar una vena cortita, con mucho riesgo que cuando la pegue haga la anastomosis en el resto Yo tengo una pregunta. de trombosis. Sí, dígame. O sea, si por ejemplo quitas el izquierdo, ¿qué pasa con la arteria y la vena? ¿Se quedan ahí volando? ¿Las qué? Los vasos sanguíneos, pues. O sea, si ¿Qué quitas, pasa con ellos? si quitas este riñón, aquí lo ligas. Entonces el paciente, el que dona el riñón, aquí se va a quedar su arteria y su vena cerradas. No pasa nada.
y te llevas una parte de la arteria y una parte de la vena en el riñón para poderla pegar en el receptor. Normalmente se trasplanta y se pega aquí abajo en la región de la fosa ilíaca. No se pega en el sitio donde está normalmente. Cuando lo trasplantas lo pegas aquí abajo, en este espacio, y lo pegas a las ilíacas. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. ¿Por qué es Entonces, eso, vamos. doctor? Porque, perdón. O sea, ¿por qué lo pegan ahí? ¿Ya no se puede conectar las fascias o por qué? No, simplemente porque muchas veces no tocas los riñones nativos. Los riñones del paciente que va a recibir el trasplante, pues se los dejas ahí, no necesitas quitárselos. Entonces buscas un sitio que pueda ser cómodo para poner el riñón en esta zona y pegarlo a los vasos ilíacos y drenarlo a través de la ilíaca. O sea, que la vena renal se conecte a la ilíaca y la arteria ilíaca con la arteria renal. Esto ustedes van a ver que los pacientes traen su riñón, o sea, en la región de la fosa ilíaca. Ellos se cuidan mucho esa parte del abdomen, pues porque ahí está casi a flor de piel, ¿no? Queda en una digamos, posición más superficial que lo normal. Pues normalmente están metidos allá en el receptor. Cuando se trasplantan aquí a la boca. Gracias. Anatómicamente es mucho más fácil, Elizabeth. Si yo me meto al retroperitoneo a quitarle para ponerle el otro aquí en esto, me voy a meter en problemas de tipo técnico. Quitamos el riñón del paciente receptor siempre y cuando este riñón sea causa de hipertensión. Por ejemplo, si este riñón está atrófico y es la causa de hipertensión, yo sí necesito quitárselo, pero el trasplantado lo pongo acá abajo. ¿Verdad? Okay. Gracias. Normalmente se les deja sus riñones nativos, aunque estén enfermos, ¿verdad? Están chiquitos o atróficos por cualquier causa. Muy bien. Entonces ya sabemos, en general recibe irrigación de la arteria renal y el drenaje por la vena renal. Pero fíjense cómo una vez que llega la sangre por la arteria renal, inmediatamente en el ilio se bifurca y se forman lo que son las arterias segmentarias. Pues va a haber segmentarias, tal vez una segmentaria que se vaya al polo inferior y una segmentaria que se vaya al polo superior. Si yo tengo una lesión acá arriba, pues puedo ligar esta arteria y quito solamente el polo superior, ¿verdad? Sabiendo que es una segmentaria, que tiene una segmentaria. Entonces, muy interesante que vean toda esta vía arterial que sufre la circulación hasta que llega al punto más pequeño, el más microscópico, que sería en el glomérulo de la circulación arterial. Entonces, vean, es la arteria renal, entra y se forman dos segmentarias. Y después, ¿qué sigue de los segmentos? Habíamos dicho que había una estructura que se llama lóbulo. Entonces van a ser las interlobulares, que estarían entre los lóbulos. Sube y llega a la parte de la base de las pirámides y empieza a hacerse tortuosas y se le llaman arcuatas o arqueadas, ¿de acuerdo? Las arqueadas dan una ramita aquí para arriba, ahorita lo vemos más a detenimiento, que se llaman interlobulares y que van a ir a dar la arteria aferente. Ahorita les pongo una imagen más fina. Entonces esta arteria aferente es rama de aquí sería más o menos la llegada al glomérulo y es el origen de la arteria aferente al glomérulo. Entonces, si se fijan, de una arteria muy grande, segmentarias, interlobulares, arcuatas, interlobulares, y llega a formar la arteria aferente, que es el sitio que va a entrar a formar el glomérulo o capilar glomerular en cada una de las nefronas. Ahorita les pongo una pregunta. Sí, dígame, Carlos. ¿Las arcuatas son igual que las arciformes? Sí,
Son nombres que les pueden encontrar como sinónimos. Arcuatas o de arco, arqueadas o arciformes, o sea, con Gracias. forma de arco. Sí. Bueno, aquí habrá, les pongo la descripción de cada uno de estos segmentos, pero ya lo vimos muy rápido. La arteria renal y da las segmentarias, ¿de acuerdo? Primer paso. Después da las interlobulillares, es decir, ¿se acuerdan lo que vimos? Que esta parte era un lóbulo, tenía una pirámide, su corteza y la mitad de una columna. Pues estas que van por aquí se llaman interlobulares, que van entre los lóbulos, ¿sí? Y que dan origen más arriba. En esta parte empiezan a hacerse tortuosas, así como arcos, se llaman arterias arcuatas, o arqueadas o arciformes. ¿De acuerdo? Seguimos. Esta va a dar las interlobulillares, que son estas verticales aquí arriba. Estas de aquí. Y que son las que dan origen. Aquí esta es muy buena, miren, vean cómo sube. Esta es una arcuata. Y cómo sube la interlobulillar y da unas pequeñas ramitas como si fuera un árbol. ¿Sí se fijan? Ese es el origen de la arteria aferente y vean, aquí ya está junto con la nefrona la que llega, entonces es la arteria aferente que va a dar origen a este glomérulo. Este es un capilar. Entonces la arteria aferente llega y dentro del glomérulo, de la cápsula glomerular, forma el glomérulo. Este ovillo que está aquí, esto ya es un capilar. Habíamos quedado que era un capilar, ¿se acuerdan? ¿Por qué está compuesto? ¿Cuántas capas tiene un capilar? Una. Sí, muy bien. ¿Cuál es, Fernando? ¿Qué capa tiene? ¿Tiene muscular? No, son endoteliales, ¿no? Perfecto, solamente es la célula endotelial. Entonces, si se fijan, pues es una capa, simplemente es una capa de endotelio y a través de aquí se va a llevar a cabo el filtrado de la sangre. Entonces, llega a la arteria aferente, se forma el capilar y solamente es endotelio aquí. Este tipo de capilar, ¿de qué tipo de capilares es? A ver, recuérdenme cuántos hay y de qué tipo sería este. ¿Verdad, Fernando? A ver, ¿alguien más? Perla, Edna, Elizabeth, Fernanda, Areli. Hay capilares continuos, las que están en la mayoría de los tejidos, ¿verdad? Cualquier tejido. Pero hay capilares fenestrados, que son aquellos que se encargan o de filtrar o de absorber. ¿Cuál sería? Pues sería un fenestrado encargado de filtrar, ¿verdad? Y si quiero saber de un fenestrado encargado de absorber, ¿qué ejemplo de tejido sería? Ay, no. ¿Cuál? ¿Habla de qué otro tipo de capilar? ¿Los peritoneales? No, ¿qué otro capilar? De los fenestrados, tenemos el fenestrado de absorción, de filtración, ese es el renal, que les estoy enseñando aquí. Pero el fenestrado de absorción, ¿en qué tipo de tejido? ¿Qué tipo de tejido es el que se encarga? Perfecto, muy bien. Entonces, esos son los dos fenestrados. Y nos quedaría un tercer tipo de capilar, que es el sinusoidal. ¿Es en dónde lo encontramos? Muy Hígado. perfecto. ¿Cuál otro? Son muy grandes, porosos, pueden pasar estructuras muy grandes. Y lo van a encontrar en médula ósea, por ejemplo, es otro ejemplo de un capilar de tipo sinusoide. ¿Estamos? ¿Verdad? Ya ven que todo se relaciona. ¿Vamos bien? ¿No hay duda aquí? Entonces ya se fijaron cómo de la arcuata sale la interlobulillar y va a dar origen a la arteria eferente
que es esta, perdón, es esta arteria eferente, y llega y se introduce en la cápsula glomerular y forma el glomérulo. Este es un capilar de tipo fenestrado, que es el que se va a encargar de la función básica del glomérulo, que es la filtración. ¿De acuerdo? Esta arteria, aquí una vez que entra al glomérulo, va a filtrar. El contenido del filtrado va a pasar a este espacio, que se llama espacio de Bowman, y después al túbulo. Pero la sangre continúa, si se fijan, pasa por el capilar y luego sale por otra arteria, se llama arteria. Si es la que sale, se llama arteria eferente. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que entra al glomérulo y sale la arteria eferente. Este tipo de capilar es muy particular, acuérdense bien. Los capilares en cualquier parte del organismo se dan cuenta que entra por la parte arterial, entra al capilar, realiza su función de intercambio de nutrientes y gases en el capilar y sale por una parte venosa. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Aquí no. Aquí entra a través de una arteria, entra al capilar y sale a través de otra arteria. Entonces eso es lo que lo hace especial. ¿Sí? Entonces, el capilar glomerular es el único que entra, está situado entre dos arteriolas sin que se interponga una vénula. Entonces, entra por una arteria eferente, aferente, y sale por la arteria eferente. Si se continúa aquí, vean, la eferente sigue y se va de manera paralela a los túbulos. Esos vasos que salen y van paralelos a los túbulos contorneados se llaman capilares peritubulares. Era lo que comentábamos con Eduardo, ¿sí? Vean, este es el capilar peritubular, sí me siguen, ¿verdad? En la imagen. Entonces, vean cómo está paralelo. Todo lo que entre aquí al túbulo, este contenido se llama contenido tubular, en algún momento dado se tiene que reabsorber. Por ejemplo, se filtró el 100% de glucosa aquí en el glomérulo y toda la glucosa pasó al túbulo. Pues en el túbulo contorneado proximal, a través de sus células tubulares, debe de reabsorber el 100% de la glucosa y pasarlo otra vez a sangre. Entonces lo tiene que sacar del túbulo y pasárselo al capilar peritubular, ¿sí? Ahí ese paso es importante porque vamos a ver cuando veamos función tubular cómo cada uno de los elementos tiene una capacidad de filtración y una capacidad de reabsorción. Es decir, la glucosa se filtra el 100%. Si tenemos 100 miligramos de glucosa circulante, ¿cuánto se tiene que filtrar? ¿Cuánto se va a filtrar? ¿Cuánto va a pasar al túbulo? 100%. 100%. Entonces, 100 miligramos, por decir, van a pasar al túbulo. Pero normalmente encontramos glucosa en la orina. No. ¿Por qué? Porque todos esos 100 miligramos se tienen que reabsorber en el túbulo contorneado proximal. ¿Y a dónde los devuelve? Pues los devuelve a este túbulo, a este capilar que se llama capilar peritubular. ¿De acuerdo? En el diabético, por ejemplo, si trae 400 miligramos por decilitro, ¿cuánto va a filtrar? Pues 400 miligramos. ¿De acuerdo? Pero una vez que está en el túbulo, la capacidad de reabsorción de las células tubulares para regresar la glucosa, reabsorberla y regresarla a la sangre, pues queda rebasado porque son 400 miligramos. ¿Sí? Es como un camión, si trae 100 lugares disponibles y subimos 400 pasajeros,
pues se van a sentar 100 y los otros 300 que no van a alcanzar lugar. Entonces, la glucosa en el diabético no se puede reabsorber toda, sobrepasa su umbral y continúa su trayecto en los túbulos. Ya no va a haber nadie quien la reabsorba, por lo tanto lo vamos a encontrar en los túbulos colectores y en el producto final, que es la orina. Por eso el paciente diabético tiene glucosa. Aquí esto me sirve para decirles, el sodio se reabsorbe el 100%, perdón, se filtra el 100% y aquí solamente se reabsorbe el 98%. El resto se lo va a dejar al túbulo contornado próxima distal y el colector para que a través de la aldosterona y las células principales que van a estar aquí se encarguen del control hormonal regulatorio del sodio. Entonces casi todo el sodio se reabsorbe aquí, pero una pequeña porción acá. Eso es muy fino y eso es lo que vamos a ver poco a poco conforme avancemos en la semana. Aquí era para demostrarles que el capilar que va aquí paralelo al túbulo se llaman capilares peritubulares y son los que se encargan de recoger todo lo que se reabsorbe del túbulo. ¿Estamos de acuerdo? Doctor. Sí, dígame. Entonces, de la arteriola diferente van a los capilares peritubulares y a partir de ahí ya empieza el recorrido como al revés, pues, con el drenaje. En lugar de irrigación, pues, o sea, es capilar peritubular y luego ya venas y todo lo demás. Sí, aquí, si se fijan, el capilar peritubular va alrededor de los túbulos contorneados, se llama capilar peritubular, pero si se fijan hay capilares que se meten hacia la médula y están alrededor de la asa de Henle, estos se llaman vasorrectos. Y aquí hacen intercambios, ¿sí? Todos los productos del metabolismo del tejido intersticial, Eduardo, son recogidos por la parte venosa. Ahorita les pongo una diapositiva en donde ahí ya vieron los vasorrectos. Son estos que siguen la parte medular de la asa de Henle. La asa de Henle se mete a la médula, como se acuerdan en la imagen que vimos, y los capilares que los rodean se llaman vasorrectos. Aquí hay un fenómeno, se llama mecanismos de contracorriente, padrísimo, muy fisiológico, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ahorita nada más que vean cómo está dispuesto anatómicamente el capilar peritubular siguiendo los túbulos y las asas de Henle rodeados por los vasorrectos. Ahorita te pongo, ahí está la parte venosa, mira, Elisa. Una vez que se lleva a cabo el metabolismo, la reabsorción y los productos de desecho, son recogidos por los mismos elementos, con los mismos nombres, pero ya en la parte venosa. ¿De acuerdo? Estos capilares van a llegar a una vena interlobulillar que va a desembocar en una vena arcuata, que va a desembocar en una vena lobular, que va a una vena segmentaria y que drena en la vena renal, que va a drenar a la vena cava. Eso ahorita se los muestro. Aquí está, mira. Gracias. ¿Sí? Gracias. Al extremo derecho está todo el trayecto, pero muy fácil porque aquí en la parte de la imagen pueden ver la parte azul, que sería las venas, vendrían de los capilares, tendrían las interlobulillares chiquitas, las arcuatas, venas arcuatas, interlobulares, ¿sí? Segmentarias, son 4 segmentarias, y luego una gran vena renal que va a la cara. ¿De acuerdo, Elizabeth? Y todos los demás, ¿estamos de acuerdo? No digo que lo macheteen porque esto es muy fácil de entender, más bien compréndanlo para que vean cómo van haciéndose, se van haciendo más pequeñas hasta que llegan a formar la arteria eferente que entra al glomérulo, que es la que se encarga en este momento de la parte más funcional, que es la de filtrar. ¿De acuerdo? Y eso, dígame. Sí, Sofía. Nos mencionó las arterias y las venas segmentales. Entonces mi pregunta es, ¿qué compone un segmento? El segmento, bueno, pues serían
digamos, antes las conocíamos como polares y sería como la mitad del riñón, o sea, esta segmentaria va a dar irrigación a todo lo que sería un polo. Todo un segmento sería el conjunto de lóbulos, ¿sí? Por ejemplo, sigue esta es la arteria renal y da una segmentaria superior y una segmentaria inferior. La segmentaria superior va a dar irrigación a este conjunto de lóbulos, ¿de acuerdo? Este lóbulo y este lóbulo. Entonces un segmento sería la siguiente subdivisión, sería el grupo de lóbulos, ¿sí? Si sabemos lo que es un lóbulo, un grupo de lóbulos formarían un segmento que recibe sangre de una arteria en particular. En este caso, este segmento está conformado por estos dos lóbulos. ¿Sí, Sofía? ¿Queda más o menos claro? Es decir, tiene una lesión y hay que quitar el segmento superior. Sé que puedo ligar esta arteria, que es la que me da la arteria segmentaria superior, que me irriga este par de lóbulos que corresponde casi al polo superior, ¿de acuerdo? Y pueden hacer cirugías parciales sin hacer cirugías totales. Sí, eso sería más o menos un segmento. ¿Están cansados? Nos faltan solamente 20 minutos. Si no terminamos, nos la llevamos con calma porque todavía tenemos la sesión del jueves. La sesión del jueves es más nefrona, pero podemos terminar. Bien, en la dinámica ha sido pesado. Yo sé que estamos en una situación comprometida y no es fácil estar viendo videos y oyendo un monólogo, pero esto lo podemos ir mejorando. ¿De acuerdo? No sé, espero mucho su participación en el sentido de que cualquier sugerencia es buena. Bueno, ¿alguna duda con la circulación? No. ¿No hay dudas? Pues ya vimos toda su circulación y esa es la parte funcional del riñón. Ahora tenemos que son los elementos tubulares, que son los colectores, es decir, los que ya van a colectar el producto final de la parte funcional del riñón, que serían todos estos órganos huecos. Fíjense, que serían los cálices menores. 3 cálices menores en este ejemplo drenan en un cáliz mayor y 1, 2, 3 cálices mayores drenan en una estructura hueca más amplia que sería la pelvis renal. ¿Han escuchado el término de pielonefritis? ¿A qué le suena pielonefritis? Itis por la terminación sería inflamación, pero pielonefritis de nefro pues sería inflamación del riñón o proceso inflamatorio del riñón y que afecta parte del sistema colector. Es pielonefritis, ¿de acuerdo? Independientemente cuál sea la etiología. Bueno, aquí lo que quiero que vean es, ya vimos cómo está organizado el tejido funcional, que es el riñón, y ahora vamos a ver los colectores. Las primeras estructuras, vean que las pirámides, con todos los colectores de las nefronas, su producto final, que es la orina, la drenan a la papila. Este es el vértice de cada pirámide. Y estos drenan en una estructura hueca, como si fuera un embudo, que se llama cáliz menor. ¿De acuerdo? Los cálices menores, 2 o 3, se reúnen y drenan en un cáliz mayor, y 2 o 3 cálices mayores drenan en una estructura hueca más grande, que es la pelvis renal. Y de aquí ya se sigue con el uretero, que sería esta estructura que baja hasta la vejiga. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Esto sería en
en términos generales, el sistema colector. Ya sabemos lo que es el ilio renal. Y ahora vamos a ver la siguiente estructura. Una vez que se produjo la orina, pasó al cáliz menor a través de la papila, drenaron hacia los cálices mayores, serían estos, y de ahí a la pelvis. La siguiente estructura se llama ureter, ¿sí? Ureter porque está acentuado en la primera E. Entonces, ureter. Ese ureter, ¿qué función tiene? Igual que todos los otros estructuras antecesoras, son simplemente de conducción. Pero tiene la particularidad de que, ahorita vamos a ver su parte histológica, que tiene una capa muscular importante porque tiene movimientos peristálticos. Entonces, la orina que se produjo y pasó de la pelvis al uréter, esta es movilizada a través de movimientos peristálticos. Tiene unas dimensiones entre 25 y 30 centímetros de largo. Son retroperitoneales, igual que los riñones. Y su característica funcional es de que transporta la orina, pero a través de movimientos peristálticos. Miren, más o menos entre 1 y 5 movimientos por minuto. ¿Qué pasa si no hubiera movimiento? ¿Qué sospecharían ustedes? ¿Qué puede suceder funcionalmente si el peristaltismo del uretero está afectado, no se mueve? ¿Qué sospecharían? Digo, ¿qué puede suceder desde el punto de vista anatómico y funcional? Pues va a ver cómo se va a quedar ahí la orina, ¿no? O sea, no va a poder salir. Perfecto. O sea, Entonces, tipo, irse la vejiga, pues. Sí, sería un elemento, sería un tubo, digamos, sin movimiento, sería un tubo muy ancho, perezoso, y se empezaría a acumular la orina en el uréter. Y eso predispone que si no drena adecuadamente, el riñón empieza a sufrir, se infiltre, se dañe y se produzca insuficiencia renal por éstasis urinaria. ¿Sí? Puede ser obstruida por un cálculo. Imagínense una piedra, imaginen una piedra que se enclava en esta zona. Entonces todo lo que se produce ya no puede pasar hacia la vejiga. Entonces se empieza a acumular y empieza a producir infiltración del riñón, se produce la hidronefrosis por obstrucción ureteral. Pero si está en movimiento normal, ¿qué respuesta esperarían de la musculatura lisa del uretero para vencer esa resistencia? ¿Cómo respondería un tejido muscular liso ante una obstrucción? ¿Cómo se imaginarían que sería la respuesta de esta víscera hueca que se mueve con ondas peristálticas ante una obstrucción, por ejemplo, una piedra? ¿Qué sucede si el intestino se tapa? Entonces empieza a aumentar su fuerza de contracción e intentando vencer el proceso obstructivo. Por eso el paciente que está obstruido tiene vómitos o puede tener diarrea. Pero si está obstruido, pues no se va a manifestar. En el caso del sistema renal, si está obstruido, aumentaría su fuerza de peristalsis y los movimientos peristálticos para vencer la obstrucción. Pero como no la puede vencer, cada que se contrae de manera forzada produce dolor. Y es un dolor de tipo cólico. ¿Han escuchado los dolores cólicos renales de la gente que tiene piedras en los riñones? Pues es muy dolorosos. Muy dolorosos, como de parto, dirían por ahí. Y eso es porque la peristalsis de este órgano hueco
con musculatura lisa, empieza a aumentar su fuerza y su frecuencia de contracción. Y cada que se contrae es un dolor. Se llama dolor tipo cólico, es decir, da y se quita. Se llama cólico renal. Pero ahora ya saben que el cólico renal es porque se mueve de más este órgano que tiene la capacidad de peristalsis. ¿Y por qué esa peristalsis? Porque tiene 3 capas de músculo. Ahorita la vemos, pero se van a dar cuenta que tiene una capa interna longitudinal, una segunda capa que es circular y una tercera capa longitudinal, al contrario del intestino, que empieza con una circular, una longitudinal y una circular. ¿Sí? Aquí es al revés, pero eso es lo que le da esa fuerza, esa capacidad de mover la orina del riñón hacia la vejiga. Hay 3 zonas de estrechamiento natural de estos ureteros. Es necesario que ustedes los conozcan, porque si ustedes ven un urograma excretor y ven que hay zonas estrechas, pueden confundir con una obstrucción patológica. Entonces es necesario que sepan dónde ese uretero se hace más angosto de manera natural. Si se fijan en esta imagen, una vez que sale de la pelvis renal, el uretero aquí es muy grueso y se hace más delgado, más angosto en esta parte. Aquí, en esta parte, es la unión de la pelvis renal con el uretero, pues ahí se hace delgado. Es un adelgazamiento o un estrechamiento natural. ¿Sí? Conforme baja el uretero, pasa por arriba de los vasos ilíacos, entrando a la pelvis. Ahí, en ese paso, también hay un estrechamiento que es natural. Y el tercer estrechamiento es en su desembocadura en la vejiga. Desembocan normalmente en la parte posterior de la vejiga. Y en esa zona se vuelve a estrechar. Entonces, si yo encuentro estos 3 estrechamientos, eso es normal. Que no los vayan a rancherear, que les vayan a decir, doctor, está obstruido su paciente, tiene aquí una obstrucción en la unión pelvio-uretral. Pues eso es normal, ¿no? Porque ustedes son estudiantes de anatomía, de morfofisiología renal y saben que hay 3 estrechamientos naturales. ¿Dónde creen que sea más posible que se enclaven un cálculo si se formó una piedra aquí arriba? En el riñón, ¿dónde creen que es más fácil que se atore y ya no pueda seguir circulando? En cualquiera de los En el cáliz. No. En la unión pelvio-uretral. O en las otras 2, o sea, estos 3 estrechamientos son los sitios en donde más frecuentemente se enclavan los cálculos. Por eso la parte anatómica es importante, haciendo correlación con la patológica. O sea, ¿dónde esperaría yo que un cálculo se enclave y me provoque obstrucción ureteral? Pues en estos 3 sitios, que son los 3 sitios de estrechamiento natural. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. ¿No hay duda? Continuamos. Entonces ya sabemos que miden 25 centímetros, que tienen movimientos serpenteantes, es decir, tienen movimientos peristálticos para estar propulsando la orina. Alguna vez intenté hacer cirugía reconstructiva para ureteros a través de medicina regenerativa, y el problema es de que tiene una inervación y una circulación muy particular. Vean, es un tubular y tiene circulación a cada nivel, entonces eso complica mucho, porque si tú metes un uretero artificial ahí, en caso de que se haya dañado el nativo, pues cómo lo nutres. Vean cómo la variedad de vasos sanguíneos a través de cuales recibe su nutrición. Vean, la parte superior, casi en la unión con la pelvis renal, recibe irrigación de la renal, de ese lado, miren. Pero en el tercio medio es a través de la rama directa, de una rama de la arteria genital, rama directa del agua, entonces da la arteria genital, que si en el varón, ¿cuál sería? Pues la testicular, y en la mujer la ovárica, ¿se acuerdan?
que es rama directa. Pues le da una ramita al uretero, miren. Pero también rama directa de la aorta, aquí en la cara anterior donde se bifurcan las ilíacas, da una rama que lo nutre. Y luego la ilíaca común le da otra parte, y la ilíaca interna y le da nutrición a la parte, al tercio distal, junto con algunos otros dependientes de la arteria uterina, en el caso de la mujer, etc. Entonces, si se fijan, es complicada su irrigación. Si yo les preguntara en el examen, ¿de dónde recibe el uretero su irrigación? Pues es de la renal en el tercio superior, en el medio a través de la gonadal o genital, de la aorta, directamente de la aorta, y en el tercio inferior, dependiente de hipogástrica o también llamada arteria ilíaca interna. ¿Se acuerdan? Arteria ilíaca interna o hipogástrica. ¿Está todo bien? Y el drenaje, pues son a través de las renales y las gonadales, el drenaje venoso. Entonces es un drenaje difícil. Reconstruir un uretero, es decir, si tienen que cortar este uretero y pegarlo, o sea, suturarlo, la posibilidad de que esa estructura se estenose por falta de circulación es muy grande, por la complejidad de su circulación. Normalmente lo que se hace es se deja una férula dentro del uretero para que sea como una funda y a través de ese no se cierre, no cicatrice y no se... ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ya no los canso, ya casi terminamos. Y estas son las capas que les decía. Tiene una capa mucosa, que es la parte que está en contacto con la orina. Importante que tiene células productoras de moco para evitar que la orina puede tener variabilidades en el pH, las lesiones. Tiene una capa muscular importante, que es la que regula el peristaltismo. Habíamos dicho capa más interna muscular, más interna es longitudinal. La intermedia es una circular y la externa es otra longitudinal. 3 capas. Y tiene una capa adventicia, que es la capa más externa o de recubrimiento del uretero. ¿De acuerdo? Y al final llevamos al órgano reservorio, que sería la vejiga. En el hombre y en la mujer tienen características muy particulares, porque en la mujer es más pequeña y está en relación íntima con una estructura que no hay en el varón, que sería el útero. Vean cómo el útero está por encima de la vejiga y tiene por atrás la vagina, y en el varón, en la parte posterior estaría en contacto con el recto, la parte anterior con la sífisis del pubis, que sería hueso púbico. Entonces, sí hay variaciones en el tamaño de la vejiga, por eso las mujeres tienen mayor, tienen que ir constantemente al baño porque su capacidad es un tanto menor que en el varón. ¿Cuánto es la capacidad de la vejiga? Quien lo haya leído. ¿Cuánto puede almacenar la vejiga? ¿Hasta 800 mililitros? Sí, puede ser hasta, y tal vez más. Habrá, por ejemplo, los pacientes con mielomeningocele o lesión medular que no tienen el reflejo de la micción, pueden acumular hasta 15 litros. Entonces hace una vejiga retencionista que entra hasta la cavidad abdominal, sale de la pelvis y entra hasta la cavidad abdominal, o sea, crecería hasta acá arriba. Pero normalmente va desde capacidad mínima 50, capacidad máxima hasta 800 o 1000 mililitros, ¿verdad? Si se fijan, hay una estructura aquí al centro que se llama trígono. Aquí es donde se encuentran los mecanorreceptores. El trígono son 3 puntos que forman este triángulo: la desembocadura de los ureteros y la uretra. 2 minutos.
Aquí es donde están los receptores nerviosos. Por eso, entonces se distiende y los mecanorreceptores, una vez que se distiende con cierta cantidad de orina, puede producir el reflejo de la micción. ¿De acuerdo? Si quieren lo terminamos. Ya nada más nos quedaría ver la descripción de la vejiga, la uretra, algunas particularidades de los huesos, de los huecos, de las estructuras huecas, y la sesión del jueves lo vamos a dedicar a la descripción microscópica de la nefrona. ¿Están de acuerdo? Léanlo. Aplicamos el primer quiz de la semana, que sería el quiz número 1 para el jueves, ¿de acuerdo? Puedo procurar que sea al final para que ya tenga todo la herramienta mental de conocimiento para que contesten. ¿Están de acuerdo? Sugerencias, jóvenes, en un minuto. ¿Algo? Sí, dígame. ¿Puedes subir sus presentaciones? Sí, se las voy a dejar en archivos. Ahora sí, yo sé que van a estudiar antes de la sesión y por supuesto después, y van a quedar como un background ahí para que las revisen. Sí, se las dejo. Una vez que terminemos, las voy a empezar a subir y dejárselas en archivo. No antes. Voy a procurar que sea después para que tengan el pretexto de estudiar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Dudas, jóvenes. Los que estuvieron muy callados, yo sé que no están dormidos. Jonathan, ¿estás despierto? Bueno, que procuren, yo sé que es muy temprano. ¿Empezamos a las 7:30 el jueves? El tema puede ser que nos dé la oportunidad. Los sonorenses sugieren que a las 7:30 o arrancamos a las 7. Y bueno, los demás también. ¿Sí? Bueno, 7:30. ¿Ya hay suficiente tiempo de ver todos los temas? Yo creo que sí. Ok. Bueno, pues si quieren, Fernanda, con toda la pena, arrancamos a las 7 mientras nos acostumbramos, ¿sale? Qué simple, es media hora. Bueno, para no cometer que no nos quede nada pendiente. Sí, arrancamos a las 7 y ya después nos adaptamos, Fernanda. ¿Les parece? Ándele pues. Sí, pero no van a durar menos sesiones. Es que según esto nomás no pueden durar 2 horas. Y yo ahora me prolongué porque es el primer tema. Lo voy a hacer un poquito más compacto pero pues lo interesante es que ustedes participen. No importa que nos echemos las 2 horas. Bueno, algo más, jóvenes. Nos vamos el jueves. Estudien para que hagan su quiz, pero sobre todo estudien para la vida, ¿de acuerdo? Ándale pues. Y vayan con cuidado a su siguiente sesión. Cuídense mucho, no salgan. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Sí, bye. Gracias. 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 Gracias.